Amada Iglesia de Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Les invito a que tomen su sagrada Biblia, por favor, y vamos a leer un pasaje allá en el libro de Josué, capítulo 5. Gracias a nuestro Padre Celestial, que una vez más nos da la oportunidad de poder compartir su bendita palabra, de poder ser escudriñados por ella, cada uno de nuestros corazones. Gracias porque su palabra, hermanos, es la palabra que nos consuela y está siempre con nosotros cuando estamos alegres y aun cuando estamos tristes. Josué capítulo 5, versículo 15, vamos a leer todos juntos. Dice de esta manera: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Amén. Tomen su asiento, por favor, amados hermanos. Y este es el título del mensaje de esta mañana: quita tus zapatos o el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y este pasaje, desde luego que ha sido un pasaje de mucha discusión entre los diferentes grupos, diríamos, de creyentes. Por ejemplo, el pueblo hindú, ellos, hermanos, no consideran solamente un lugar como un lugar sagrado, sino que ellos, a donde hacen su rezo, su oración, ellos consideran que ese lugar es sagrado en ese momento, de tal manera que ellos extienden es como un pedacito de alfombra. ¿Y qué es lo que hacen? Y esto lo digo porque yo lo he visto: se quitan sus zapatos, su calzado, y hacen su rezo, su oración. Lo toman así, como dice el pasaje. El judío, hermanos, lo hace un poco diferente. Casi nunca vamos a ver, por ejemplo, a un judío postrado, sino siempre de pie. De pie, y para ellos, bueno, el lugar santo es Jerusalén. Y también, de alguna manera, bueno, han llegado a entender que a donde ellos hacen su oración, pero más que nada, bueno, Jerusalén. De tal manera que cuando ellos hacen su rezo, su oración, siempre lo hacen hacia dirección, hacia donde está Jerusalén. Y hermanos, estas palabras, esta ordenanza, vemos que nuestro Dios se la da a dos hombres muy grandes, muy importantes. Estos dos personajes, bueno, vienen a ser Moisés y vienen a ser Josué. ¿Por qué no se habla, o estas mismas palabras no se le dan a todos estos personajes en la Biblia? Vemos a un Moisés sacando al pueblo de Egipto, claro que fue Dios a través de Moisés, y vemos a un Josué metiendo al pueblo a la tierra prometida. Y tanto a uno como el otro les dice estas palabras: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Santo es. Hay personas que, bueno, creen que su casa es sagrada, por lo tanto entonces no permiten que alguien entre con el calzado con el que andan en la calle, para no ensuciar. Dicen: este es un lugar, sagrado para mí. Entonces usan chanclas o sandalias, y hasta cierto punto, bueno, dicen ellos, es parte de la higiene, de la limpieza, porque con el calzado que andamos en la calle, hermanos, con ese mismo calzado podríamos llevar tantas enfermedades, principalmente si tenemos pues criaturas pequeñas que aún andan a gatitas, porque en el calzado, pues cuántas cosas
cuánta suciedad no se pega ahí. Y a donde quiera que pisemos, hermanos, pues podríamos contaminar. Entonces, por higiene, pues ellos lo hacen de esta manera. Ahora, estos lugares, hermanos, a uno es pasando el Jordán y el otro es en el monte de Sinaí. Dice allá también en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, es el capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no sabe que hacen mal. ¿Quién había sido Moisés para que tuviera que quitarse el calzado? ¿O realmente ese monte era santo y seguirá siendo santo? ¿Qué es lo que hace santo, verdad? O que hacía santo a esos lugares. Moisés, hermanos, había sido hasta cierto punto asesino. Hubiera querido matar o no hubiera querido matar, hermanos, ya lo había hecho, se había convertido en un asesino. Una persona que traía, desde luego, y es muy probable que hubiera traído muchos hábitos, costumbres, ya que desde pequeño fue instruido, bueno, a los pies, diríamos, de aquellos instructores egipcios. Hasta cierto punto vemos que recibía ciertas instrucciones sobre la enseñanza que profesaba su pueblo, pero también vemos que traía costumbres egipcias. Y esas costumbres egipcias, hermanos, no se podían pegar, desde luego, en las sandalias, en el calzado, pero ¿a dónde se pueden guardar los buenos y los malos hábitos? En nuestra mente, en nuestro corazón. Así que a Moisés como un líder que va ahora a sacar a su pueblo, que va a guiar a su pueblo al pueblo de Dios por el desierto, es necesario que se empiece a despojar de todos aquellos hábitos, de todas aquellas malas costumbres que tenía y tiene ahora, que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, ya que hoy se ha hablado de una oración efectiva. El libro de Deuteronomio dice el capítulo 10, versículo 16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Tenían que ser circuncidados los corazones. Del corazón tenían que sacarse todas esas malas costumbres o hábitos que podrían desviar a Moisés del camino. Él iba a ser el ejemplo, el espejo en donde todos iban a poderse mirar. De igual manera Josué. A Josué el pueblo le dijo: si el Señor Dios fuere contigo, dice Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 17: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios sea contigo como fue con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, con todas las cosas que le mandares, que muera.
solamente que te esfuerces y seas valiente. Mientras Dios sea contigo como fue con Moisés, haremos todo lo que nos ordenes. Josué también, hermanos, necesitaba despojarse completamente de todas aquellas cosas que podrían ser un impedimento para la relación, para esa completa relación, plena relación entre él y su Dios. El calzado, los zapatos, en la Biblia tienen varias aplicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros leemos allá en el libro de los Hechos, capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 25, dice: mas como Juan cumpliese su carrera, Juan cumplió su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar, porque se usaban sandalias con correas. Hoy en la mañana, en la lectura de Hechos capítulo 12, se dice que el ángel le dijo a Pedro: átate tus sandalias. Eran una clase de calzado. Nosotros usábamos huaraches de correa por allá en los campos. Cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Juan usó unas palabras un poquito diferentes allá en San Mateo capítulo 3, versículo 11. Él decía de esta manera: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Allá dice de desatar y aquí dice de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuál era el trabajo de Juan? ¿Cuál fue el trabajo que se le encomendó a Juan? Bueno, Juan, hermanos, aunque las palabras que se le dijeron a Moisés y a Josué no se le dicen a Juan, pero Juan está entendiendo, entiende el mensaje, entiende el papel que ahora va a desempeñar, entiende la importancia. Y es necesario que él también, hermanos, se despoje de cualquier cosa que pudiera ser un impedimento en su relación con el Señor Dios. A él se le encomendó un trabajo muy importante. ¿Cuál fue ese trabajo? ¿Qué dijo el profeta? Cuando leemos allá en en Malaquías capítulo 4, dice el versículo 5, Malaquías 4:5: he aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Ese fue el trabajo. Aquí se habla de Juan el Bautista, el que vendría, hermanos, desempeñando el mismo papel que se le dio a Elías el profeta. Por eso es que se usa el nombre de Elías, y como que traería el mismo espíritu de Elías. Este era el trabajo, pero para que Juan pudiera desempeñar este trabajo era necesario, hermanos, que se despojara también de su corazón todo aquello que pudiera ser un impedimento y ser aquel espejo en que pudieran reflejarse también todos aquellos que vendrían a los pies de Jesucristo. Al leer allá en San Juan,
En el Evangelio de Jesucristo según Juan, el capítulo vamos a leer 3, dice el versículo 30, a él conviene crecer, mas a mí menguar. A Juan se le dio esa carrera, y Juan, hermanos, ¿a qué edad habrá muerto? Si Jesucristo murió a los ¿cuántos años? 33 años y medio. Juan le ganaba con 6 meses. Entonces, ¿a qué edad? Aproximadamente a los 34 años. Joven, bien joven. Es más, no se ve que se haya casado Juan tampoco. Y lo que vemos ahí, amados hermanos, es que a todos estos, tanto hombres como mujeres, se les dio una carrera, un trabajo. Y cuando ellos terminaban ese trabajo, ellos morían. Por eso es que si vemos a toda la creación, hermanos, hecha con un propósito, las abejitas, por ejemplo, de cajón, dicen, no lo he visto, dicen solamente los que estudian, que duran muchas veces una semana de vida, y esa es su vida de ellos, de ellas. ¿Cuál es la vida a lo mejor de una tortuga de desierto? Bueno, dicen que duran hasta 60 años, pero esta es su vida. O la vida de un gato, quizás 12 años. Cada, hermanos, criatura ya tiene, y lo sabemos porque vivimos más que ellos, ¿no? Más por los que estudian el tiempo de vida de todas estas criaturas creadas por el Señor. ¿Y cuál era la vida, el lapso de vida de los hijos de Dios? En este caso vemos al de Jesucristo a sus 33 años y medio, Juan 34 años. Y todas estas personas, cuando ya iban a cumplir, hermanos, su misión, el Señor Jesucristo llegó a expresar estas palabras: consumado es. Y habiendo dicho estas palabras, entregó su vida. Sí. O sea, nunca se quejaron y durmieron, hermanos, en paz y tranquilos. Qué bueno que así fuera con cada uno de nosotros, ¿no? Hay quienes piensan que el llegar a una edad tan avanzada, hay quienes piensan, ¿verdad? No lo dice la Biblia, creen que para ellos es una maldición. Y creen que es una bendición el morir, pero cuando aún eres fuerte, robusto y puedes valerte por ti sola. Y hasta ponen como ejemplo a los hombres y mujeres en la Biblia, de que nunca llegaron hasta cierta edad donde no podían valerse por sí solos. Claro, la Biblia no lo dice. Nosotros entendemos que pues el llegar, hermanos, a más años, pues es parte de la bendición del Señor también. De ahí que cada quien como lo tome, ¿verdad? El que, hermanos, se muere tranquilo, en paz, el que ha servido bien al Señor, el que le entregó su vida por completo, pues claro que va a morir y a descansar tranquilo. Pero quien no, pues para él quizás o para ella va a ser como una maldición. Aquí vemos entonces, hermanos, que estos zapatos, este calzado, representan a una enseñanza. Dice también la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 13 al 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. ¿Cómo podríamos calzarnos los pies literalmente con el Evangelio? Pero sí podríamos, hermanos, permitir que el Evangelio sea sembrado en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y así de esa manera, bueno, llevarlo o
expandir este evangelio. Por eso es que en Isaías capítulo 52, versículo 7, decía nuestro Padre Celestial de esta manera: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que estos zapatos son una enseñanza, una doctrina, un evangelio, buenas nuevas. Así que, hermanos, tanto a Moisés como a Josué se les dice que deben de despojarse de ese calzado, y ahora el Señor les pone un nuevo calzado. Es un calzado que no perecería, un calzado que, hermanos, no se destruiría en todo ese desierto. ¿Sí? Cuando leemos allá entonces, regresando a Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando fueres a la casa de Dios. Para el judío, hermanos, para el judío Jerusalén, bueno, era la casa aquí en la tierra de Dios, ¿verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Para nosotros, bueno, decimos la casa de oración. Cuando fueres a la casa de oración, pues guarda tu pie. Pero eso significaría que debemos de quitarnos el calzado de nuestros pies, literalmente. ¿Qué, hermanos, qué y qué representan la casa de Dios? Porque a Moisés se le dijo en aquel monte, a Josué se le dijo en aquel valle, y aquí dice: cuando fueres a la casa de Dios. Por ejemplo, vamos a aplicar un poquito de diferentes maneras este pasaje, llevando a una sola conclusión. Hay un pasaje que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Quién es entonces, en este caso, la casa del Padre? Nosotros, el cuerpo de Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, por ejemplo, allá en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Primera Timoteo 3, 15, dice: si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Ok, vamos a ver otro pasaje sin olvidarnos de en este caso, esta aplicación. La casa de Dios dice que es el cuerpo de Cristo, y dice también allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, primer libro de los Reyes, capítulo 8, el versículo 30 y 31. Dice de esta manera: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación. ¿En el lugar de qué? De tu habitación, desde los cielos. Que oigas y perdones. Bueno, vamos a quedarnos con estos dos pasajes. Al cielo le llama su habitación, y también, hermanos, el cuerpo de Cristo viene a ser la habitación del Padre. Y si estos dos pasajes, hermanos, los llevamos a Eclesiastés 5,
cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Si el pie en este caso, en un sentido simbólico, representa nuestro corazón, nuestra mente, porque no nos quitamos el calzado cuando entramos aquí, o cuando elevamos nuestras oraciones tampoco nos descalzamos como los hindúes. ¿Pero acaso hacen mal ellos? Personalmente no creo que hagan mal, y ni cometen ninguna falta ni ningún pecado, ¿verdad? No lo hacemos de esa manera, hermanos, pero ¿cuándo es que nosotros, si aplicáramos ese pasaje primeramente, cuando fueres a la casa de Dios, y dice que el cielo es la casa de Dios, ¿cuándo y de qué manera nosotros vamos al cielo? Podemos, o por lo menos hacemos el intento de llegar al cielo. Cuando hacemos ¿qué cosa? Nuestras oraciones. Hoy se oía, hermanos, se hablaba de una oración efectiva. Cuando hagas tu oración, dice por ejemplo, allá en el libro de Mateo, cuando dice el capítulo 5, Mateo 5, versículo 23, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Eso significa que necesitamos despojarnos el prepucio de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿sí? Porque vamos a ir al cielo, porque vamos a elevar nuestras oraciones al cielo. Cuando dice, por ejemplo, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, al leer Apocalipsis, capítulo 5, dice el versículo 8, Apocalipsis 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Para que nuestras oraciones puedan llegar, hermanos, a entrar a esa casa, a esa presencia del Señor, es necesario entonces, como se le dijo al pueblo de Israel, Moisés, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y además de ello, a Josué se le leyó una lista bien grande, Josué capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Y el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que todas las cosas que emprendieres, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Entonces se le dan todas esas recomendaciones, tanto al uno como al otro, porque hermanos, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, ¿sí? Guarda tu corazón, porque si vas a elevar una oración para que pueda entrar al cielo, para que pueda entrar a la presencia de Dios, es necesario despojarse ese prepucio, de esa suciedad, hermanos, del corazón. En el libro de Mateo, capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículo 20, si la otra aplicación que le damos es que los hijos de Dios vienen a ser la casa de Dios, dice el 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, esto es, haciéndose a las cosas que yo ordené en mi nombre, o sea, representándome a mí como embajadores míos, allí estoy en medio de ellos. O sea que no necesitan haber 5 o 10,
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Hay una bendición, hermanos, que fue pronunciada y dice: Jehová bendecirá tu entrada, tu salir, tu entrada y tu salida. A Josué, por ejemplo, se le dijo allá en Josué 1, otra vez, dice el versículo 3, por ejemplo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y hay un pasaje por ahí en donde, hermanos, dice que donde pusieres tu mano, habrá bendición. Donde pusieres tu mano, habrá bendición. Muchas veces nos llegamos a preguntar, ¿por qué a donde se va un judío, hermanos, creyente, un judío obediente, siempre hay bendición? Y es probable que ustedes, como mujeres, como hombres, hayan escuchado a alguno de sus vecinos cuando se fueron a vivir, no sé, en alguna parte del X ciudad, y con el tiempo, bueno, les dijeron: desde que llegaron ustedes, aquí las cosas se han puesto tranquilas, aquí las cosas han estado más en paz, aquí ha habido más bendición. Antes esto era conocido como la zona roja, por tanta violencia, tanta matanza. Porque a donde pusieres tu mano o tu pie, a Josué se le dice, habrá bendición. Sí. Porque donde estuvieren 2 o 3 congregados en mi nombre, así haciendo las cosas que yo os he ordenado, allí estoy en medio de ellos. Y cuando, hermanos, pensamos en 2 o 3, ¿en dónde puede ser ese lugar? ¿En dónde y en dónde? En todo lugar, hermanos. En todo lugar. Si estamos aquí, si estamos en nuestra casa, estamos en la calle, si estamos en el trabajo, donde quiera que estemos, si estás haciendo mi voluntad, yo ahí estoy. Para que nuestras oraciones entonces puedan llegar ante la presencia de Dios, necesitamos poner en práctica eso y despojándonos de todos esos malos hábitos, ese viejo calzado que traíamos, esas costumbres, esas tradiciones, todos aquellos pensamientos. Quizás hay hábitos que van a ser muy difíciles, tan difíciles como, ¿qué ejemplo ponía nuestro Dios? No vamos a ir al texto por allá en Jeremías 13:23 o 11:23. Él decía: mudará el negro su pellejo, hablándose la pantera, ¿no? El pantero, el esposo de la pantera. Y también se hablaba del tigre o el rayado. Y se quitará parece que dice el lince, sus manchas. O sea, es imposible. Dice: así también vosotros, mi pueblo, estáis bien habituados a hacer el mal. Y hermanos, muchas veces hemos llegado, o habrá quien ha llegado a pensar que no, esa persona ya nació así y así se va a morir. Estamos haciendo entonces la palabra a Dios a un lado. Creemos que Dios no es poderoso. Creemos que con la voluntad de Dios este hombre, esta mujer, este joven no podría cambiar sus malos hábitos. Y no es así, no es así. ¿Qué hábito tenía el apóstol Pablo? ¿Cuál era su hábito todos los días? Si no lo conocemos, ahí en Gálatas capítulo 1, ahí habla de su mal hábito que él tenía. Cada día perseguía a la iglesia de Dios y la destruía y los encarcelaba, hombres y mujeres, y jóvenes y niños. Hermanos, fue un asesino también, ¿verdad? Que hasta le quedó un pedazo de la parte de la vestimenta de Esteban, porque ese era un hábito que tenían cuando Jesucristo murió. Es que había 4 soldados, hoy se hablaba de cuarteniones, algo así, 4 cuarteniones, y eran grupos de 4 soldados. Entonces allá
En San Juan 19 vemos que cuando Jesucristo muere, dice que se repartieron la vestimenta, cada uno le tocó una parte, eran 4, pero la túnica la tuvieron que echar en suerte porque pues no tenía costuras por otros lados, era una sola pieza. Entonces, hermanos, vamos a leer un poquito unas 3 costumbres que podríamos tener y que podrían ser muy comunes entre nosotros. Ahí en la primera epístola del apóstol Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 7, perdón, capítulo 3, versículo 7. Primera epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esto puede ser algo muy común, principalmente entre nosotros los matrimonios. Y dice: vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Si nosotros creemos que nuestra esposa, hermanos, no es una sierva de Dios y por lo tanto no la consideramos como una sierva de Dios, sino como pues una sierva, pero no de Dios, y le decimos: pues a ti te tocan siempre lavar los trastes, ¿no? Como se decía en el taller que se impartía. Parece que alguien decía: le ayudé a lavar los trastes. Pero ¿quién te dijo que a ellas le tocan lavar los trastes? Entonces, hermanos, si consideramos siempre a nuestra esposa como nuestra semejante, como nuestra mano derecha, como nuestro hombro en el que nos apoyamos, como la otra parte que nos hace falta, como la que nos consuela cuando estamos tristes, ¿verdad, hermanos? Nuestras oraciones, dice, que no serán impedidas. Pero si maltratamos a nuestra esposa, dice que nuestras oraciones entrarán a la casa de Dios, ¿o no? Pues claro que no, hermanos. Ni aquí ni donde sea que estemos, porque eso es lo que Él lo dice la palabra de nuestro Dios. Sí. Hoy se hablaba había un texto de memoria. Nos recordamos en dónde se encuentra, en 1 de Juan 3, 22, que dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. Dice que cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. Sí. Así que, hermanos, vamos a finalizar con un pasaje, con una lectura. Les invito a que se pongan de pie y vamos a leer allá en el libro de Josué. Así como Moisés, hermanos, fue un embajador de Dios, de Jesucristo, porque Cristo fue el que lo envió. Cristo anduvo predicando tanto en Noé como en Moisés, y representaba a Jesucristo. Josué de igual manera. Y ya no vamos a ir a la lectura bíblica. 2 Corintios 5 dice que también cada uno de nosotros somos embajadores de Jesucristo. O sea, somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, entonces es necesario que nos dejemos poner un nuevo calzado. Un nuevo calzado. Debemos de despojarnos de ese calzado que traíamos del mundo. Josué capítulo 1, vamos a leer del verso 5 hasta el verso 9. 5 al 9, todos juntos. Josué capítulo 1, y dice de esta manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén. Paz a vosotros.